Muy buenas a todos mis niños, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy David Calpa y aquí en este canal hablamos de libros de terror. Y hoy en concreto, hoy es un día bastante especial puesto que el día 19 de mayo es el día que se ha decidido publicar la esperadísima continuación del Morador. Bueno, no es la continuación, sino el nuevo libro de Daria Pielseran que se publica en el día de hoy, que se llama Inanición. Y aquí en este canal pues me apetece muchísimo hablar un poco de esta obra, aunque no voy a hacer una reseña de las habituales de las que suelo hacer yo, puesto que creo que lo mejor es que ustedes descubran la historia sin tener más que unas pequeñas pinceladas para que sepan por dónde van a ir los tiros y qué es lo que vamos a encontrarnos en esta historia, que ya les digo de entrada que a mí me ha gustado muchísimo. Tuve la suerte y el enorme privilegio de haber leído el libro en diciembre porque me invitaron a participar en el mismo haciendo un postfacio, que ahí lo pueden ver, que es un complemento a esa novela tan fantástica que tenemos, que además está prologada por Jesús Gordillo, es decir, que tiene telita de contenido por ahí, pero eso es lo de menos. Lo importante es lo que vamos a encontrar en ese libro, que yo creo que le va a gustar a todos aquellos que disfrutaron mucho del Morador y sobre todo a aquellos que quieran descubrir una nueva historia de terror de las que nos gustan, de la que nos mete el miedillo en el cuerpo y en definitiva una de esas historias que creo que va a ser bastante recordada, sobre todo por la presencia de una serie de personajes que comentaremos ahora al inicio del vídeo. Ya les digo que en este vídeo no se va a destripar absolutamente nada de la trama, más allá de lo que puede aparecer en la contracubierta y en un poco la sinopsis de la historia. Ya les digo que si les gustó el Morador van a disfrutar muchísimo de esta nueva historia de Daria. La verdad que una historia que tiene bastantes más capas de la que se puede apreciar en un primer momento. Cuando la lees tú te centras sobre todo en la historia de terror, pero poco a poco vas descubriendo un trasfondo muchísimo más oscuro y podríamos decir que incluso cotidiano. Pero sobre todo tiene algunos personajes que se van a quedar digamos, en el recordatorio general de todos nosotros, puesto que Daria ha conseguido crear aquí unos personajes que son absolutamente maravillosos. Por supuesto tengo claro que todos los que leyeron El Morador van a ir directamente a buscar Inanición. Pero bueno, a mí me apetecía mucho hablar un poquito de este libro, supongo que porque le tengo ya un cariño especial y vamos a ver qué es lo que se esconde dentro de Inanición. Son pocas cosas las que necesitamos saber de esta novela de Inanición, de la nueva novela de Daria Pielseran. En principio es un viaje en coche de un matrimonio que decide dejar atrás un poco todo su pasado, su vida en la ciudad, sus estrés laboral, sus problemas como matrimonio, para iniciar una nueva vida en un pueblo, en una localidad que se llama San Nicolás, en donde poder rehacer un poquito su vida, tener algo más de calma y empezar a ser feliz pues en esta nueva localidad de San Nicolás. Por supuesto, esto es una novela de terror y allí lo que nos vamos a encontrar en ese pueblo pues no va a ser exactamente lo que ellos esperan, pero eso lo van a ir descubriendo todos ustedes a lo largo de la novela. Lo que sí nos vamos a encontrar en esta historia, que también lo pudimos ver en la novela del Morador, es un viaje al pasado para poder entender un poco todo lo que está ocurriendo dentro de esta localidad de San Nicolás y entender un poquito todas las circunstancias un poco inquietantes que están rodeando a nuestros personajes principales para poder hacer una especie de puzzle de todas las cosas que están pasando en ese momento y que todo llegue a tener el sentido necesario al final de la historia, donde vamos a ver un poquito toda la complejidad de esta historia tan fascinante. Al igual que en El Morador, el comienzo de la historia es muy potente. Incluso me atrevo a decir que me gusta más este comienzo que el del Morador, y ya eso es decir bastante, puesto que recuerdo mucho ese paisaje bucólico que nos presentaba Daria en su novela debut, donde nos encontrábamos aquellos niños corriendo por el campo, jugando con sus abuelos, manteniendo un poco esa cotidianidad que tanto nos gusta, ese paisaje bucólico, y que poco a poco nos fue adentrando dentro de ese núcleo familiar, aunque en aquellos casos eran los abuelos con los nietos, y que en definitiva lo que nos presentó en aquel pequeño prólogo fue un poco la manera de narrar que tiene Daria y cómo hace que te sientas seguro y cómodo leyendo entre sus páginas. Sin embargo, aquí en Inanición el comienzo es una cosa muchísimo más potente, ya irán viendo exactamente el porqué, pero también es uno de esos inicios de novela que se te van a quedar marcados y que te van a ir un poco orientando hacia dónde se va a dirigir toda la trama a raíz de ese primer capítulo. Ya les digo que aquí desde el comienzo de la novela, casi desde las primeras páginas, vamos viendo un ambiente, un entorno que aunque en principio puede parecer un entorno seguro, si en El Morador estamos hablando de esa casa de campo con los niños corriendo, con las florecillas, con las abejas y con ese tipo de cositas, aquí nos dirigimos directamente a un aula de una escuela donde van a estar pues los niños ahí tranquilamente con sus profesores aprendiendo sus matemáticas, sus ciencias naturales, sus historias, pero que sin embargo, si en El Morador aquel pasaje era
bastante idílico, era como para que te sintieras confortable desde el inicio del libro. Aquí no, aquí va a todo lo contrario, ya que desde el principio de la novela Daría intenta meternos ya ese canguelo, esa inquietud, esas cosas siniestras en el cuerpo, y los hace presentándonos a uno de los principales protagonistas de esta historia, que ya les digo que va a ser uno de esos personajes reconocibles entre todos los aficionados del género, puesto que la presencia ahí de entrada de ese personaje tan emblemático, ese personaje que se va a quedar grabado en todos los corazoncitos de nosotros, los amantes al género del terror, sobre todo en España, la presencia de esta Jacinta la Grande, ya de entrada en este prólogo, pues ya va a significar algo bastante diferente a lo que nos encontramos en El Morador, pero sobre todo, y a lo que a todos nosotros nos gusta, pues bastante más tenebroso, inquietante y, por qué no decir, acojonante. No les voy a decir lo que pasa en ese comienzo de la novela, yo creo que, como siempre, es mejor que lo disfruten ustedes directamente, pero creo que junto con el comienzo de Agujeros de Sol de Nieves Moires es uno de los inicios más alucinantes que he podido leer en este tipo de literatura que tanto nos gusta a todos nosotros. Y ya desde ahí, desde el comienzo de la historia, desde este pequeño prólogo, ya te vas dando cuenta de que Daría le encanta crear esas atmósferas tenebrosas que tanto nos gustan a todos los amantes del género. Y ya aquí de entrada, bueno, yo creo que a lo largo de toda la novela hay bastantes homenajes un poco velados, un poco ahí encubiertos en medio de la historia. Y ya ahí de entrada en este prólogo ya te vas fijando como hay ciertas referencias muy sutiles, muy ahí puestas para aquellos amantes del terror. En este caso, por ejemplo, la novela de Drácula, hay una pequeña referencia que a todos los que amamos a esta gran obra, pues te vas a dar cuenta nada más empezar esta historia. No sé si será de manera intencionada, a lo mejor simplemente es una mera casualidad, pero a mí mi cabeza sobre la marcha cuando vi ese pasaje dije, wow, esto no puede ser verdad lo que está leyendo. Así que le invito a que lo descubra porque ese momento para mí es fantástico y está ya en el prólogo poniendo ya la novela en unas cotas de tensión bastante importantes para hacer el inicio de una historia. La verdad que es fascinante todo ese prólogo. Y a partir de ahí es cuando vamos a conocer a nuestro matrimonio, a nuestra pareja protagonista en ese viaje en coche que realizan hasta el pueblo de San Nicolás para empezar a descubrir poco a poco, tanto ellos como tú como lector, pues vamos a empezar a descubrir qué es lo que ocurre en ese pueblo de San Nicolás, qué tiene su pasado, qué es lo que está pasando en las calles, en los colegios, en las plazas de este pueblo, que la verdad que van a ver que es muy sorprendente, puesto que si en El Morador nos encontrábamos con la presencia de esa casa de campo un poco siniestra, un poco tenebrosa, donde ocurrían los acontecimientos principales de la historia, aquí en Inanición todo esto se expande y van a encontrar muchísimos más lugares reconocibles que les puede generar pues esa sensación de inquietud en todo momento que hace que te pases toda la novela pensando en qué es lo que está pasando, sin tener muy claro exactamente a dónde quiere ir la autora. Sí es cierto que desde que la pareja llega al pueblo, la novela se divide en dos puntos de vista, en dos maneras de afrontar lo que está ocurriendo a su alrededor, uno desde el punto de vista de Sam y otro desde el punto de vista de Lucas, que el propio matrimonio va a ir viviendo los acontecimientos que suceden a lo largo de toda la historia, cada uno desde su punto de vista y afrontándolos de maneras muy diferentes. Y eso es bastante interesante, puesto que consigue que la novela empiece a tener una carga de profundidad mucho más interesante de lo que se puede ver en un inicio, puesto que a pesar de que esto es una historia de terror, a pesar de que nos vamos a encontrar con pasajes muy inquietantes, dignos de, vamos a poner un símil para que ustedes se hagan una idea de las historias de Silent Hill, con esos lugares muy tétricos, muy tenebrosos, muy desquebrajados, llenos de óxido, llenos de lugares inquietantes, con unas atmósferas muy asfixiantes. Todo esto, visto desde los dos puntos de vista, nos va a definir muy bien la personalidad de cada uno de los personajes y además esa manera de afrontar los problemas que nos va a reflejar la madurez de los dos miembros de esta pareja y sobre todo no deja de ser una alegoría de cómo se puede afrontar una relación adulta entre dos personas y con todo lo que eso supone, que es abrir un melón muy grande en donde si nos queremos centrar simplemente en la historia del miedo, pues lo vamos a pasar bastante mal, puesto que los momentos, ya les digo, que son muy inquietantes en muchos aspectos, terroríficos. Cuando conozcan exactamente lo que pasa en ese pueblo, quiénes son los elementos que va a producir terror en los otros personajes, pues la verdad que lo van a disfrutar muchísimo, pero si se quieren quedar simplemente con la historia de esta pareja, pues ya van viendo otras capas, otras cosas mucho más profundas que la verdad que hace que la novela sea muy completa en todos estos aspectos, tanto en historia como en la profundidad que puede encontrar en una obra tan interesante como es esta Inanición. Hay una frase en medio del libro que a mí se me quedó muy marcada y que la tengo por aquí un poco reseñada porque creo que es la clave un poco para entender lo que nos vamos a encontrar en esta historia. Hay una frase que a mí se me quedó marcada, muy marcada, tuve que subrayarla y además la tengo como ahí guardada como una de mis frases favoritas del libro, y es una en la que dice que había vida a nuestro alrededor
pero parecía que se escondía de nosotros. Y esa frase la verdad que tiene muchísimas capas, al igual que el libro, que podemos entenderla de muchas maneras, tanto como lo que está ocurriendo a su alrededor con esas presencias sobrenaturales, oscuras o lo que sea que aparezca dentro de esta historia, o también, como estoy diciendo, lo que supone para un matrimonio pues sentir que entre ellos pues hay una cierta incomunicación o hay unos ciertos conflictos que son incapaces de verlo, y aunque ellos son conscientes de que se quieren y que están a gusto juntos, pues se están viendo que hay algo por ahí que no está cuadrando del todo. Es que la novela va dejando por ahí pequeños regalitos para quien quiera cogerlos, y la verdad que cada cual podemos encontrar exactamente lo que estamos buscando en una historia como esta. Y por último quiero resaltar el título de la obra, que se llama Inanición, que es un concepto bastante potente en el que estamos hablando de esa incapacidad que tiene el cuerpo para seguir adelante cuando está hambriento, cuando necesita un poquito de sustento para seguir, para poder continuar con todo lo que está ocurriendo. Creo que es el título perfecto que consigue sintetizar en una sola palabra pues todo lo que va ocurriendo dentro de esta historia, y que la verdad que cuando lo lean van a entender exactamente a lo que se refiere un concepto tan complejo como puede ser esto de inanición. La verdad que lo han clavado. Y bueno, poco más. Yo espero que disfruten de la historia tanto como la pude disfrutar yo. Hoy se pone a la venta y yo estoy seguro que más de uno ya tenía agenciada esta cita, porque creo que todos los que disfrutamos del Morador pues sabíamos que tarde o temprano iba a salir la nueva novela de Daría, y estábamos todos ahí pendientes de a ver por dónde nos iba a salir esta vez, puesto que nos gustó muchísimo aquella. Ya después de haberle dado el premio a la mejor novela de debut del año pasado en mis premios Gafas y Ojeras, pues estaba seguro que esa novela iba a pasar por aquí sí o sí, y si encima he tenido la suerte de poder aportar mi pequeño granito de arena con ese postfacio, pues bueno, pues razón de más para hacer este vídeo y animarles a que vayan directamente a por este libro, porque creo que la verdad que es una de esas compras que por lo menos no te va a dejar indiferente. Yo disfruté como un gorrino con la historia y creo que ustedes también van a hacerlo, aunque como siempre aquí va un poco sobre gusto. Habrá gente que le guste más la novela del Morador, habrá otras que le guste más esta historia. Creo que las dos se pueden leer de manera independiente y además juegan con otros elementos totalmente diferentes. Yo creo que aquí jugamos como siempre con las expectativas, y siempre tenemos las expectativas muy altas con una segunda novela como esta, pero creo que se han cumplido, que se han satisfecho, y en definitiva yo creo que a mí por lo menos me dejó satisfecho después de lo que esperaba tras la excelente debut que había hecho Daría, y aquí por lo menos creo que mantiene el tipo, y además hace una novela que sobre todo va a ser muy recordada por sus personajes, esos villanos, vamos a decir, esas partes más sobrenaturales que se van a quedar grabadas en la mente con una potencia pues muy brutal, la verdad. Poco más les voy a decir, espero que disfruten mucho de la historia. Ahí tienen los comentarios para cuando la lean pues empezar a hablar un poquito de ella sin destripar la trama como siempre. La verdad que no merece la pena saber demasiado de una historia como esta. Y bueno, lo de siempre, les invito a que le den a me gusta al vídeo, que compartanlo si les parece interesante. Y bueno, en definitiva lo de siempre, que les invito a que descubran nuevas historias. En este caso es el libro de Daría Piestra. Creo que Inanición es un libro que merece mucho la pena descubrir, y como siempre aquí hablamos de esos libros de terror. Me voy a despedir ya, soy David Calpa, aquí saben para lo que estamos, y nos vemos en el siguiente de los vídeos. Un abrazo a todos.